Listo, perfecto. Entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión en línea del día 9 de agosto del año 2022. Comenzamos una vez más con nuestra sesión, ya acostumbrada cada 8 días. Un saludo para Mónica, para Sofía, para Shirley, para Ángela y para Laura, que están conectadas a esta hora. Inicialmente, un anuncio importante que les quería dar a conocer tiene que ver con la reunión que tenemos el día jueves. Les voy a presentar mi pantalla para que ustedes vean. Seguramente pues ya saben de qué les estoy hablando porque al correo, perdón, al grupo ya se les envió la invitación. ¿Sí la vieron? La invitación para la reunión del próximo jueves. Ya la tenemos aquí publicada. Sí, señor. Exacto, la tenemos publicada entonces aquí en el grupo de WhatsApp. Por supuesto, los compañeros que se unan más adelante pues tendrán la posibilidad también de observar y analizar lo que vamos a hacer. Entonces, según este correo, como ustedes lo pueden evidenciar, nos dice que el día jueves 11 de agosto a partir de las 6 de la tarde tendremos la reunión para poder conocer todo lo que tiene que ver con la etapa productiva. ¿Sí? Entonces les reitero, 11 de agosto a partir de las 6 p.m. No solamente van a estar ustedes, sino van a estar otras dos fichas que también son de negociación internacional, que también están terminando su fase electiva y necesitan pues empezar a realizar y trabajar su fase productiva. Seguramente hay muchas dudas, inquietudes, preguntas. Ese día es el momento preciso para que todos podamos aclararlas. Yo les copié aquí también la hora ya. Aquí está. Entonces, por favor, ténganlo pendiente. Sensibilización etapa productiva, jueves 11 de agosto de 6 a 7:30. Ahí está el link para que se unan. Lo vamos a hacer por mí también. Entonces, por favor, les reitero, jueves 11 de agosto, este jueves, a las 6:30, a las 6 p.m., perdón. 6 en punto. ¿Listo? 6 en punto. Según lo que nos comentan allí de promoción y relaciones corporativas, que son los encargados de realizar este tipo de charlas. Y les reitero, tengan preparadas sus preguntas. eh, Seguramente tienen varias inquietudes respecto a cómo es el proceso, en dónde pueden hacer su práctica, en qué consiste y demás. ¿Sí? Entonces hay que aprovechar al máximo a las profesionales encargadas para que nos den a conocer con claridad y con prontitud lo que es el tema de la etapa productiva, que como les indico ustedes ya están a punto de comenzar porque prácticamente hoy empezamos la guía número 10 que ya hace parte de, y ustedes se pueden dar cuenta también aquí en la plataforma, que hace parte de nuestra fase de ejecución. Entonces, recuerden que aquí ya están los anuncios puestos en donde se informa finalización de la fase, inicio de la fase de ejecución, que arrancamos el día de hoy. Esa fase irá, Dios mediante, hasta el 30 de octubre, es decir, que más o menos es un mes, 2 meses aproximadamente, ¿sí? Porque sería agosto, septiembre, octubre, 2 meses y medio más o menos, en esta fase que también es un poquito larga. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos la actividad de aprendizaje 10, la actividad de aprendizaje 11, la 12 y la 13. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Y como ustedes saben, pues cada una de esas actividades tiene unas evidencias a entregar. Pues aquí la tenemos, para que lo tengamos clarito. Actividad de aprendizaje 10, actividad de aprendizaje 11, actividad de aprendizaje 12 y actividad de aprendizaje 13. Eso significa que vamos a tener que desarrollar 4 guías. Lo que pasa es que las guías son cortitas, no son tan largas como las de planeación que eran de 8 o 10 evidencias. Estas son de 5, 4, 6 máximo. ¿Listo? Entonces, la idea es que hoy comenzamos ya con las sesiones de la etapa de ejecución. Las etapas de ejecución como tal la comenzamos el día de ayer y como les indiqué iba hasta el domingo 30 de octubre. Luego de esa comenzaremos con la fase de evaluación, que ya pues es una etapa o fase más pequeña, solamente tiene una guía de aprendizaje, la cual se desarrollará más o menos durante mes y medio, noviembre y diciembre, y con eso damos por culminado la fase lectiva, lectiva, sí, de este
tecnólogo en negociación internacional. De tal manera que es importante que ustedes se mantengan, continúen. Recuerden que hay estudiantes que aún me deben evidencias. Ayer califiqué lo que tenía que ver con la evidencia que desarrollaron la semana pasada, la evidencia 8. Ya está toda calificada, si se pueden ustedes revisar. Pero es importante que estén al día porque de aquí, mejor dicho, del domingo en adelante tengo 15 días para poder subir las notas a Sofía. Si en 15 días, cuando yo esté subiendo las notas a Sofía, no están completas, pues no los puedo calificar. Y los que estén sin notas completas, pues simplemente me toca no calificarles eh, y enviar esa información a coordinación para que les bloqueen la plataforma y no puedan ingresar. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes saben que para poder llevar a cabo todo el proceso es necesario que estén al día y para pasar de fase a fase es necesario que tengan todas sus notas al día para poderlas procesar en Sofía Plus. Si no es así, pues difícilmente podrán continuar en el proceso. Entonces, es importante que tengan en cuenta que nos quedan apenas 3 o 4 meses. Ya agosto, digamos que ya va rápido. Nos quedaría septiembre, octubre, noviembre y 15 días de diciembre, o sea, 3 meses y medio. ¿Sí? Y terminamos esto. Entonces, esa oportunidad que se les ha dado, por favor, no la echen a la caneca. Eh, Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo y pónganse al día lo más pronto posible. ¿Listo? La demora es que ustedes me suban la evidencia, yo la califico de una, les actualizo y subimos las notas a Sofía. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí o dudas que hayan surgido? No, ninguna tiene preguntas. Shirley, Mónica, Sofía, Ángela, Laura. Bueno, entonces continuemos. Vamos entonces a empezar a mirar. Creo que no, no, hasta el momento no. Gracias, Chile. Vamos a empezar a mirar entonces la guía de aprendizaje número 10, que tiene que ver con la actividad de proyecto ejecutar los procesos de negociación internacional según estrategias de negociación. Ya la fase de planeación, de preparación, culmina y empezamos entonces la fase de ejecución. La actividad de aprendizaje, simular la operación de importación o exportación del producto o servicio seleccionado a comercializar según normatividad. Obviamente aquí estamos hablando de que todo su proceso se enfoca en la exportación. Entonces simularemos la exportación. Estos son los resultados de aprendizaje y las competencias que tenemos para desarrollar. Recuerden que ustedes las pueden verificar en la plataforma descargando esta guía y leyendo pues completamente este tema. ¿Listo? Entonces, una compañera que me escribe, Dios mío, es que a veces andamos como un poquito desajustados, desalineados. Me escribe una compañera que si la reunión de etapa productiva es mañana, ya cuando vea el video se va a dar cuenta que es el jueves a las 6 de la tarde. Por eso en el grupo ya está puesta la información. Bueno, ahí están las competencias, los resultados de aprendizaje. Como ustedes se pueden dar cuenta, son 300 horas para desarrollar esta guía. Es una guía larga. Y en ese orden de ideas, pues empezamos entonces a verificar las actividades. Tenemos una actividad inicial que tiene que ver con el tema de reflexión inicial. Esas las dejamos para que ustedes las lean y las trabajen directamente desde sus casas o desde su lugar de trabajo. Simplemente la idea es que ustedes reconozcan allí algunos elementos puntuales específicos como nivel de introducción de este nuevo tema que se va a empezar a ver. Y tenemos una evidencia de contextualización que tiene que ver con la exportación del café excelso. También los dejamos ahí para que ustedes la revisen, la lean y lleven a cabo su trabajo. Comenzamos entonces con las actividades calificables. En primer lugar tenemos la evidencia número 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a mirar, esta guía cuenta con digamos que esta guía es muy interesante porque ya vamos a aplicar muchas cosas que hemos venido viendo durante el proceso. Y en esta pues tenemos 8 actividades. Aquí vamos a tener, ojo con eso que les voy a decir, en esta
fase vamos a ver varias, aproximadamente 8 o 9 evidencias de inglés. Así que por favor, yo sé que a algunos les ha costado un poquito, pero si ustedes se pueden dar cuenta, en esta sola guía tenemos 2 evidencias de inglés. Entonces necesito que se pongan pilas en inglés porque en inglés también hay que calificarlo. La profe Lizzy lo que hace es que sube sus notas también a Sofía y si no están completos, pues no les puede calificar. Y lo mismo, se bloquean a ustedes para la próxima eh, fase. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces empezamos con la evidencia 1, bitácora, documentación de la operación de comercio. Le vamos a ver qué nos comenta la evidencia. El proceso de exportación de cualquier producto necesita de la formalidad y regularidad en el diligenciamiento de los documentos, lo que conlleva a un beneficio mutuo para las partes intervinientes, ¿sí? Ya sea como exportador, ya que puede gestionar rápidamente el cobro de la operación comercial, o como importador para hacer efectivo en forma ágil y eficiente el despacho aduanero. Entonces nos está diciendo, mira, hay unos documentos que son muy importantes diligenciarlos, tenerlos en cuenta, porque son ese récord histórico de la operación que estamos realizando, ya sea para una exportación o ya sea para una importación. Normalmente los documentos para una exportación son menores a los de una importación, porque en una importación se requieren una cantidad de vistos buenos necesarios para poder hacer ingreso de la mercancía a territorio colombiano. ¿Sí? Perdón. Teniendo en cuenta esta información, desarrolla esta evidencia por medio de una bitácora, donde registra los procedimientos de identificación, análisis y licenciamiento de los documentos requeridos en una negociación internacional. Ustedes saben que una bitácora es como un archivo en donde paso a paso vamos a ir mirando el proceso que se lleva a cabo en este caso para una exportación. De todas maneras, recuerden que siempre en la plataforma está la definición con los documentos de cada uno de estos elementos. Para hacerlo, es importante que lea y analice previamente el material de formación denominado régimen aduanero en las operaciones de comercio exterior, además del siguiente material complementario. Aquí nos pide que que leamos el régimen aduanero. ¿El régimen aduanero qué es? La última actualización o la última versión se realizó en el año 2019. El régimen aduanero consiste en que genera las pautas, las normas, las reglas, las leyes, como ustedes le quieran llamar, para llevar a cabo operaciones de comercio exterior, es decir, exportaciones o importaciones. Y también cuáles son las responsabilidades y actividades que deben realizar tanto importadores como exportadores y las agencias de aduanas y el proceso que se debe realizar en cada uno de estos operaciones, ya sea de exportación o de importación. Ese documento régimen aduanero, ¿dónde lo encontramos? Como siempre ustedes saben que tenemos la información acá. Entonces, ustedes van aquí a fase de ejecución, cerramos esto acá un momentico, fase de ejecución, vamos a actividad 10 y vamos a material, ya saben, tenemos el material de formación, el de siempre, ustedes saben que es un material básico, régimen aduanero, pero ojo porque es que resulta que este régimen aduanero que está aquí en la semilla del programa, ¿qué pasó que no lo abrí? Perdón un momento, que no sé qué pasó con esto, no lo quiero abrir. Permítanme un momento, yo vuelvo a recargar eso, qué fue lo que pasó. Ya. Es que a veces la plataforma del Sena se pone un poquito complicada. Entonces, proyecto, fase de ejecución, vamos a la actividad de aprendizaje, vamos al material de formación, régimen aduanero. Ya, está un poquito lento el internet aquí, creo, o no sé si la página. Entonces nos dice régimen aduanero. Ustedes le van a dar aquí en versión descargable, pero ojo, este régimen aduanero, les quiero mostrar. Les recuerdan que les dije que el último régimen aduanero era del año 2019, la última actualización. Este que está montado acá es del año 2016. Eso significa que está desactualizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Permítanme, miramos. Bueno, es que este es el documento. Bueno, sí, este documento no sirve, no hay problema. Este documento no sirve porque es que este es el documento base como tal. Pero hay uno.
O sea, ese documento sí está bien. Me disculpa, por favor. Recuerden que el material de formación principal siempre es la guía, es una cartilla, ¿no? Ese está bien. El complementario. Entonces aquí nos habla de, decreto 2788, no, ese no. Decreto 390 del 2016. Ese está desactualizado. Ese no lo vean. ¿Listo? Yo para eso les puse aquí decreto 1165 del 2019. Ese decreto sí es el régimen aduanero que está actualizado. Ese lo pueden utilizar para consulta, ¿listo? En ese régimen aduanero encontramos absolutamente todos los pasos y procedimientos para poder realizar o un proceso de exportación o un proceso de importación. Entonces revisen ese documento como consulta. Y por supuesto el documento principal, ustedes saben que se encuentra aquí en material de formación. Ahí en material de formación vamos a encontrar la cartilla que siempre nos aparece, esta, ¿cierto? Con un resumen, digamos, ejecutivo de lo que es el régimen. Como ustedes se pueden dar cuenta, está dividido en lo que es la importación, la exportación y el arancel de aduanas. ¿Listo? Aquí pueden encontrar toda la información que ustedes requieren para poder desarrollar su trabajo. Obviamente se van a enfocar en la exportación, porque ustedes, pues la mayoría, por no decir que todos, están haciendo un proceso exportador. Entonces, además de leer eso, tiene que leer el documento bitácora, que les va a decir exactamente qué es una bitácora, ¿m? Y cuál es el paso a paso para poder realizar una bitácora. Aquí está, bitácora. ¿Listo? Eh, Inscripción del RUT para personas naturales o jurídicas es el proceso que se debe surtir para poder inscribir las personas naturales o jurídicas en la DIAN con el fin de que utilicen, eh, digamos ahí, cuando usted se va y se registra a la DIAN, le preguntan si es usuario aduanero. Entonces hay una casilla en la parte inferior donde le va a decir, usted es usuario aduanero, marque una casilla tal si es importador o marque la casilla tal si es exportador. ¿Listo? Entonces permítame, yo quiero revisar aquí un documento, ese documento, ese documento, como ese documento en la parte de abajo le dice, ¿están viendo? Entonces dice obligados aduaneros. Entonces aquí uno coloca el código. Aquí dice exportador. Si usted es exportador, tiene que colocar un código. Entonces esa es la parte importante que hay que tener en cuenta cuando hacemos la legalización de la empresa ante la DIAN. Ante la DIAN, sí. ¿Listo? Exportador. Entonces, si uno es exportador, pues se tiene que llevar un código. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver otro ejemplo. Eh, Tiene que leer el decreto 2788 del 2004, normas de origen obligatorios para importadores y exportadores, declaración de cambio de exportación de bienes, declaración de exportación, también se conoce como DEX, DEX, BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior, por donde se realizan todos los trámites, tanto de exportación como de importación, que es una ventanilla electrónica, digamos que hecha por la DIAN, con el fin de poder realizar las actividades de comercio exterior de forma electrónica. Aquí está el decreto que yo les hablaba, que es el actualizado, ya está abierto, decreto 1165 del 2019, son 383 paginitas para que la lean en una noche, y aquí pueden encontrar ustedes toda la información de lo que es el estatuto aduanero, aquí hay unas disposiciones generales, y más adelante empezamos a ver cómo son los procesos y procedimientos, por ejemplo, para una importación y para una exportación. ¿Listo? Entonces, ahí lo tienen a la mano también si lo desean utilizar para hacer consultas. ¿Listo? Dejemos un momento para que ustedes miren cómo es. Capítulo 3, la obligación aduanera en la importación. Mira, aquí ya empieza la importación. ¿Sí? Y en el capítulo 4 aparecen los exportadores. Vamos. Garantías más adelante. Aquí. Garantías. Entonces ustedes buscan y pueden encontrar la información que tiene que ver con los exportadores, agencias de aduanas. Entonces, todo lo que tenga que ver con comercio exterior lo encuentran ustedes acá. ¿Listo? Ahí está, ahí se los dejo para que lo revisen. Vale. Manual de usuarios para la erradicación de autorización de autorizaciones previas a una exportación.
Y también es importante que consulten las páginas web de la DIAN, Mi Comercio y otros sitios web relacionados que les pueden ayudar. Por ejemplo, Legiscomex, que ustedes saben que es una página que tiene mucha información importante, relevante para poder también hacer el trabajo. Esta actividad la tienen que realizar de forma grupal, como ya hemos venido haciéndola, de forma grupal, utilizando el ejercicio que hemos venido trabajando con su producto, las sillas, los jeans, las mermeladas de pitaya, ¿qué más es que hay? Bueno, en fin, todos los productos que ustedes tienen acá. El mango, creo que Andrea es la que tiene el mango con Geraldine. Eh, entonces, utilizando los productos que ustedes han venido trabajando durante todo este proceso. ¿Qué tienen que desarrollar? Entonces dice, desarrollen cada uno de los trámites requeridos para el proceso de exportación que se mencionan en el material. Hay que leer el material para entender cuáles son los trámites según el paso a paso de ese proceso de exportación. Consulten en las páginas oficiales de cada entidad autorizada los documentos, formatos y formularios requeridos en cada trámite. ¿Sí? Realice una breve descripción de la entidad ante la cual debe presentar cada documento. Una breve descripción. DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, encargada de la fiscalización y recolección de los tributos de los colombianos, por ejemplo. ¿Sí? Una descripción muy breve de lo que es la DIAN, de lo que es el Ministerio de Comercio, lo que es el ICA, de lo que es el INVIMA. ¿Por qué ICA e INVIMA? Porque resulta que ICA e INVIMA son los que se encargan de dar los permisos y los vistos buenos para importaciones y exportaciones. Completen la bitácora con los comentarios sobre dificultades que encontraron en el diligenciamiento o presentación de los documentos durante el desarrollo de cada paso. ¿Qué son los documentos? El conocimiento de embarques y su operación de comercio es por medio de un buque. Recuerden que ya hicimos una sesión en donde les expliqué lo que era el BL, el Bill of Lading, que es el conocimiento de embarque para operaciones de comercio por medio del buque, o lo que es la guía aérea, que es el documento de transporte para el medio aéreo. ¿Listo? La bitácora que debe contener portada, tabla de contenido, procedimientos, o sea, desarrollo de estos 4 puntos, ¿sí? Y bibliografía. ¿Vale? Entonces, la idea es que ustedes tengan muy claro cuáles son los pasos de una exportación, que seguramente ya lo tienen claro. Sin embargo, yo les voy a dar un pequeño recorderis de lo que es el proceso general de exportación en Colombia con 10 pasos. El primero tiene que ver con el estudio de mercado. Obviamente en un estudio de mercado, pues ustedes no van a tener que, digamos, llevar a cabo alguna documentación, es simplemente un estudio normal en donde ustedes verifican si hay una potencialidad, ¿cierto?, de ese producto en el mercado internacional, ¿sí? Y básicamente se entiende allí si hay una necesidad real que se puede suplir o finalmente la demanda que ese país tiene y haciendo el análisis de indicadores económicos, de las costumbres comerciales, de la competencia, de condiciones de mercado, de la distribución física y demás, nos permite que ese producto realmente tenga una eh, aceptación en el mercado. ¿Listo? Entonces, primero es el estudio de mercado. Obviamente en el estudio de mercado, pues ustedes no van a, digamos, diligenciar ningún documento, porque aquí nos dice, desarrolle cada uno de los trámites. Aquí nos está hablando más que todo de los trámites que se requieren para poder llevar a cabo la exportación. Pero simplemente les estoy dando un recorderis. Entonces, primer punto, estudio de mercados. Segundo, aquí sí ya empezamos a mirar los documentos. Creación o formalización de la empresa. Entonces, para poder crear una empresa y formalizarla, ustedes saben que lo primero que hay que hacer es solicitar el respectivo RUT, Registro Único Tributario, ¿cierto? Para personas jurídicas o NIP para personas eh, naturales. Normalmente, pues, se utiliza o bien el root o bien el NIT, como yo les mostré. Y como les decía, en la casilla 54, donde se habilita como usuario aduanero. ¿Sí? Recuerden que yo les mostré aquí un documento. La casilla 54, aquí está. Mira. Obligaciones aduaneras. Entonces aquí le ponen a uno qué tipo de obligación aduanera tiene usted. Si es exportador, si es importador. Ahí le ponen a usted el código, según lo que usted vaya a decir. Entonces, primer documento que usted tiene que llevar a cabo, ¿cuál es? El RUT, casilla 54.
donde se habilita como usuario aduanero exportador que lo obliga a operar bajo el régimen común con sus respectivas obligaciones. Lo anterior se hace ante quién? Ante la DIAN. ¿Listo? Entonces, empiecen a anotar ahí, a tener en cuenta esto para poder desarrollar su trabajo. Tercero, determinación de la clasificación arancelaria. Recuerden que la clasificación arancelaria es muy importante porque esa nos permite identificar el producto a nivel mundial. ¿Sí? Cada país, ustedes saben que hace una desagregación en su arancel de aduanas y que agrega 2 dígitos para efectos estadísticos y de control, que generalmente son 4 dígitos adicionales formando la posición arancelaria. Es decir, normalmente a nivel mundial con 6 dígitos ya se sabe qué producto es. Sin embargo, cada país le agrega 4 dígitos más para reconocer exactamente cuál es el producto en ese país. Entonces, ¿cómo se hace este tema de la clasificación arancelaria? Ese es otro trámite que nos toca hacer, que es un trámite que lo podemos hacer de forma personal. ¿Por qué? Porque ingresamos directamente al arancel de aduanas de la DIAN. Recuerden que ustedes escriben simplemente arancel de aduanas DIAN y van aquí directamente al sistema muesca, el cual nos muestra el arancel electrónico donde podemos nosotros consultar el producto que nos interesa. ¿Sí? Entonces busquemos, por ejemplo, dulces. Buscar. Entonces aquí nos envía directamente a, si ustedes se pueden dar cuenta, la posición arancelaria, por ejemplo, el código 190531. Vamos a ese código. O sea, la partida como tal es esta, galletas dulces, barquillos, no sé qué, pero aquí hay una subpartida que nos dice, mire, galletas dulces con adición de edulcorantes. Vamos a ver qué nos dice. Nos muestra entonces aquí directamente la descripción de ese producto, preparación a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería, etc. Desde el 1 de enero de 2007 ese producto hace parte del estatuto aduanero, está incluido aquí como tal. Y aquí nos muestra el decreto 4589 del 27 de diciembre de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde seguramente se establecieron las normas para este producto. Habría que buscar ese decreto para poder entender qué más es lo que nos dice. ¿Cómo se tiene que hacer la clasificación del producto desde el punto de vista de las unidades de medida? Aquí nos dice que es en kilogramos, o sea que si ustedes piensan importar, por ejemplo, para el tema de importación y también para exportación, sus galletas, pues tendrían entonces que sus paquetes ir en kilogramos. Entonces una bolsa de 1 kilogramo de galletas, ¿listo? Y aquí está la norma. Circular Andina 766 del 25 de noviembre. Habría que mirar en esa circular qué más nos dice acerca de la unidad física. Si la unidad física dice que es en kilogramos, debe ser en kilogramos cuando nosotros estemos enviando el producto, ¿sí? Es decir, usted no puede colocarle a su paquete de galletas 500 gramos, porque si le coloca 500 gramos va a tener problemas con la vía. Tiene que ser en kilogramos según la unidad de medida que está acá en el arancel. Medidas. Entonces, miren que lo interesante del arancel es que ustedes ya, si saben manejarlo, pueden entender claramente esto. Por ejemplo, ustedes como van a exportar, pues la única medida que le piden es el índice alfabético arancelario. Entonces miremos qué nos dice acá. Galletas dulces, término clave. O sea, simplemente se llaman galletas dulces. ¿Mm? No más. Otro, documento soporte que requiere para la exportación. Miremos qué documento soporte. Pues para usted poder exportar necesita presentarle a la DIAN estos documentos. Certificado de inspección sanitaria, o sea que ahí necesita que al INVIMA. Seguramente necesitará un permiso del INVIMA para poder hacer la exportación. ¿Listo? Y aquí nos dice a qué países necesita, pues buscar los países. Miremos por ejemplo España. Y aquí nos dice, para España se necesita los siguientes, o tiene las siguientes características. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que eso es bien interesante porque nos muestra una cantidad de situaciones que se pueden presentar. Estamos en documentos soportes. Vamos a documentos soportes. Eh, certificado de venta libre. De INVIMA también. Entonces aquí dice, ojo que mire los trámites. Dice, este certificado de inspección sanitaria es en el embarque y en el desembarque. Este certificado de venta libre es el previo al embarque. Y este certificado fitosanitario que lo entrega el ICA
es en embarque y en desembarque. ¿Listo? Hay unos que los puede generar electrónico, hay otros que toca hacerlo directamente en las oficinas de el ICA o el envío. Por ejemplo, ¿qué países? Coloquemos España nuevamente, buscar. Aquí lo muestra, mire, para España ahí está la resolución 1317 del 13 de mayo de 2007 del ICA. Hay que buscarla a ver qué nos dice, qué nos muestra esa resolución. En esa resolución seguramente nos dirá, mire, para poder llevar productos a España se requieren que cumpla con la siguiente norma técnica o que cumpla con las siguientes características del producto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, hay que mirar muy bien esto. ¿Qué otra cosa nos habla, por ejemplo, para ese producto? Descripción de mercancía. Entonces miremos cómo debe ser para una exportación la descripción de la mercancía. Entonces nos dice, mire, debe llevar nombre comercial, texto, longitud máxima 60 letras. Obligatorio, sí. Otras características, máximo 4000 letras. ¿Listo? Perdón, palabras. Aquí está dado en palabras. Cantidad de unidades comerciales, texto 60. O sea, aquí simplemente, bueno, eso no es obligatorio. Pero esas son como la descripción de la mercancía. ¿A qué me refiero cuando hablamos de descripción de mercancía? Pues que es la manera en que usted debe colocar esa información, ya sea en las bolsas donde va a empacar o en las cajas donde van a introducir los productos. ¿Listo? Entonces es importante que... aquí hay más. No. Aquí en este caso solamente hay una. ¿Sí? Una hoja, digamos, para poder entender esto. Por ejemplo, si ustedes fueran a hacer una importación, miren que la cantidad de elementos de medida son mucho más amplias. Por ejemplo, aquí ya nos empiezan a decir, mire, para una importación es importante tener en cuenta el gravamen. Si queremos importar a Colombia esas galletas dulces, la tarifa es del 15%, ¿sí? Y el decreto 2153 nos dice exactamente la tarifa y por qué esa tarifa. También nos dice, hay que pagar ese producto galletas dulces, tiene que pagar un IVA. Tiene que pagar un IVA. Entonces, ese IVA es del 19%. ¿Sí? Aquí está. O sea, que para poder importar ese producto hay que pagar el arancel o el gravamen del 15, que es sobre el precio en aduana, sobre el valor en aduana. Digamos, el valor en aduana que es, ejemplo, rápidamente, valor en aduana. Digamos que el valor en aduana para ese producto galletas, ¿me entiendan? Digamos que es de $100,000, $10,000. CIF, ¿vale? Recuerden los 5 términos, CIF. Ese es el valor en aduana. ¿Qué es el valor en aduana? Es el costo del producto, los fletes y los seguros. Entonces, esa es la manera de valorar en aduana una mercancía, ¿sí? Esos tres elementos. Entonces, aquí nos dice que nos cobra una tarifa de cuánto, de arancel de cuánto, del 15%. Y nos cobra un IVA del 19%, miren. Entonces, ojo que lo que pasa ahí. Hay que tener en cuenta esos temas porque obviamente a veces hacemos cuentas alegres y resulta que es más costosa la mercancía en el país. Estoy hablando de una importación, ¿no? Este ejercicio normalmente lo tendría que hacer un importador. Ustedes como exportadores no. Entonces, ¿qué se hace? Para poder sacar estos valores. Primero tenemos que coger el valor en aduana y multiplicarlo por el arancel, que serían para este caso $1,500. Ahora, para sacar el IVA se saca sobre la suma del valor en aduana y el arancel. De tal manera que ese valor en aduana, valor con arancel, coloquemos, sería de cuánto? De $11,500. Ahora, ¿cómo se saca el IVA? Pues el IVA se saca sobre el valor con arancel, o sea, valor en aduana más la suma del arancel. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Perdón, un momentico. Más 11,500 por el 19%. O sea que de IVA se pagarían $2,185. Estamos hablando de dólares. Es decir que el producto ya puesto en Colombia, el valor exacto sería de 13,685. ¿Sí? O sea que el incremento siempre fue bastante. Estamos hablando que
hubo un incremento de el 36%. Porque me costaba el valor en aduana puesto en el puerto $10.000, pero para poder nacionalizar tengo que pagar el arancel y tengo que pagar el IVA. Y eso me incrementó el precio del producto en un 37%. Entonces, sí, porque es importante reconocer y saber cómo se maneja el tema de la valoración en aduana y del arancel, porque es que allí nos va a decir exactamente cuánto es lo que usted debe pagar realmente y cuál va a ser el costo de esa importación. A veces creemos que el costo de la importación es solamente lo que me cuesta la mercancía, más los fletes que voy a pagar y los seguros, pero miren que hay que pagar un arancel y un IVA. Entonces, ojo con eso. Adicional a eso nos dice gravámenes por acuerdos internacionales. Bueno, aquí puede ser que haya una pequeña deducción, porque si el producto viene, por ejemplo, de Bolivia, pues no va a tener ningún gravamen. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Listo. Régimen de comercio, libre importación. O sea, para importar hay tres modalidades, que es la libre importación con licencia previa y prohibida importación. Para este caso es libre importación porque pues, no afecta, digamos, la economía colombiana. ¿Qué producto podría ser de licencia previa? Por ejemplo, los medicamentos. Deben tener unos permisos especiales de la misma para poderlos importar. ¿Y qué productos podrían ser de prohibida importación? Por ejemplo, las armas. Las armas no las puede importar nadie, solamente el ejército, por medio del Ministerio de Defensa o Indumil. Nadie más puede importar armas a Colombia. ¿Sí? Entonces, ahí el arancel a usted le da toda la información, documentos de soporte que requiere para la importación. Mire, registros sanitarios y vistos buenos. ¿Mm? Entonces, es bien interesante el tema del manejo de la aduana. Entonces, otro trámite que ustedes tienen que realizar. Listo. Vamos con el punto 4. Expedición del certificado de origen. Resulta que se requiere hacer el certificado de origen, ¿qué es? Es básicamente un documento que nos indica de dónde proviene la mercancía. No qué país lo exportó, ojo, porque hay dos figuras distintas. Una cosa es el país que lo exporta y otra cosa es la proveniencia o la procedencia de esa mercancía. ¿Sí? Por ejemplo, la mercancía puede venir de Chile o puede venir de China, pero resulta que llegó a Brasil y en Brasil hicieron unas pequeñas adecuaciones. Entonces, la exportación final a Colombia, ¿quién la hizo? Brasil. Pero el producto proviene de quién? De China. Entonces, hay que mirar el certificado de origen, de dónde proviene. ¿Por qué es importante analizar el certificado de origen? Porque resulta que en el certificado de origen, de acuerdo a los acuerdos comerciales, o según los acuerdos comerciales que se tengan, se pueden generar unas exenciones de impuestos, unas disminuciones de impuestos. ¿Sí? Entonces, si el país de donde proviene la mercancía tiene acuerdo comercial con Colombia, pues el impuesto no va a ser del 15, el arancel, sino va a ser, por ejemplo, del 5. ¿Sí? Entonces, eso es importante analizarlo también. Entonces, ustedes tienen que hacer la expedición de su certificado de origen para importación y también para exportación. Ya vamos a mirar. Hay dos maneras de solicitar los certificados de origen. ¿Sí? Puede ser certificado de origen emitido por la autoridad aduanera, que en este caso la autoridad aduanera en Colombia, ¿quién es? La DIAN, ¿sí? Que es el encargado como tal de realizar este trabajo, que directamente ellos pueden generarnos el certificado de origen diciendo que efectivamente el producto que va a ser exportado ha sido producido en Colombia, o también puede ser hecho de forma eh, individual, autocertificación, como dice acá. Entonces son las pruebas de origen que son emitidas por el productor o el exportador colombiano o el importador en el país de destino sin intervención de la DIAN, siendo un ejemplo de autocertificación los acuerdos con Canadá, Corea, Salvador, Guatemala y Honduras. Es decir, para esos países se puede hacer una autocertificación donde se dice que el producto es de origen colombiano. ¿Listo? Eh, Obviamente, para el tema del certificado de origen lo pueden revisar con la DIAN también y en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y también en el arancel. Ustedes pueden revisar utilizando la posición arancelaria de su producto, pueden revisar el certificado de origen, eh, hacia qué países podrían aplicar. Mirémoslo por aquí, a ver si me lo encuentro. Si este lo tiene, gravamen, régimen, requisitos específicos, documento soporte, acá.
Para este caso no tiene sino solamente registro sanitario y vistos buenos. Eh, para este caso no lo tiene listo. Bueno, eh, el punto 5, solicitud de vistos buenos. ¿Qué son los vistos buenos? Los vistos buenos son unos permisos que se requieren para poder o bien hacer una exportación o bien hacer una importación. ¿Sí? ¿Por qué es necesario los vistos buenos? Porque resulta que es importante proteger la salud humana y animal y el medio ambiente de un país, de una economía. ¿Sí? Resulta que usted puede importar de Estados Unidos maíz, pero ese maíz viene con una plaga especial de gorgojo. El gorgojo se come la madera y se come el maíz también. Entonces resulta que si ese maíz no viene con unos exámenes previos a la exportación desde Estados Unidos hacia Colombia, puede que ese animalito llegue a Colombia y genere, digamos, situaciones como que, pues, por ejemplo, pueda dañar otro tipo de productos colombianos, ¿no? Digamos que en Colombia, un ejemplo, en Colombia sembramos trigo o cebada. Ese animalito podría, digamos, llevar a esos cultivos y dañarlos, el arroz inclusive, ¿sí? Una bacteria, es una bacteria como el COVID-19, que venga pegada en algún empaque, llega a Colombia, alguien lo abre y se infecta, ¿sí? O sea, es un ejemplo que les pongo, ¿no? Pero precisamente es para eso. Ese es un certificado de inocuidad y salubridad de los productos para uso de consumo, tanto para seres humanos como para animales. Entonces, por eso es importante que se soliciten los vistos buenos cuando sea necesario, sobre todo para importación. Miremos el ejemplo entonces que estamos viendo de las galletas. ¿Sí? Esas galletas aquí en el arancel sí nos muestran los vistos buenos. Mira. Aquí está. Aquí, documento de soporte. Para importación mire, se necesita registro sanitario, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, más conocido como INVIMA. Es un trámite previo a la importación, o sea, no es que usted importe y haga el trámite, no, tiene que ser previo, tiene que autorizarle antes para usted poder hacer la importación, y si no, no puede usted hacer la importación. Usted se imagina un registro de estos, un permiso de esto se puede demorar un mes, 2 meses. Usted se imagina con su mercancía aquí guardada en una bodega, pagando usted patios por 2 meses, se quiebra. Lo mismo pasa bueno, en este caso para estas galletas, como ustedes se pueden dar cuenta, hay un registro sanitario que lo expide el INVIMA, hay un visto bueno que lo expide también el INVIMA. Entonces se requiere un visto bueno para poder importar ese producto desde cualquier parte del mundo. Ahora, miremoslo eso para importación. Para exportación, ¿qué documento soporte se requiere? Entonces, mire, para exportación necesitamos certificado de inspección sanitaria de alimentos. ¿De quién? Del INVIMA. Y certificado de venta libre. ¿De quién? Del INVIMA. Certificado fitosanitario. ¿De quién? De el ICA. ¿Sí? O sea, hay que cumplir con esos 3 requisitos para poder hacer la exportación. Aquí dice opcional, pero resulta que siempre la DIAN pide esos documentos. Entonces es mejor curarse en salud presentándolos. Recuerden, este primero, como ustedes se pueden dar cuenta, es en el embarque, o sea que ustedes pueden hacerlo paralelamente al embarque, tanto el certificado fitosanitario como el certificado de inspección sanitaria, pero el certificado de venta libre hay que hacerlo previo, o sea, antes de hacer la exportación ya necesitamos ese permiso. Si no lo tenemos, no nos van a dar visto bueno para la exportación. Entonces, esos son los vistos buenos. Entonces, ustedes tienen que mirar con qué entidades. ¿Y cómo se mira con qué entidades? Aquí tengo, permítanme, aquí tengo, esta página la tenía ahorita cargada, no sé qué pasó. Permítanme un momento. Les voy a compartir de todas maneras este link, este enlace al WhatsApp. Miren, ahora todo se me cerró. ¿Qué está pasando? Permítanme un momento, por favor. Aquí está ya, miren. Aquí está. Entonces, lo que podemos aquí analizar es que tenemos la entidad, el requisito y el producto. Aquí está la entidad y los requisitos que ellos solicitan para cada uno de los productos. Miren, aquí están los productos. INPA, ICA,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía. Entonces, esas son las entidades con las cuales se deben tramitar los permisos. ¿Listo? Les voy a dejar ese link en el grupo para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Se lo van a ver. ¿Listo? Entonces, ojo con el tema de los vistos, por favor. ¿Listo? Bueno, ahora continuamos con la presentación. El sexto, contrato de compraventa internacional. Bueno, el contrato de compraventa, ¿qué es? Es un documento jurídico en donde se aclaran los términos del negocio que se está realizando. ¿Sí? Entonces, ese documento, también tenemos aquí un ejemplo. Permítanme, yo les dejo ver aquí. Este es un documento, un ejemplo de cómo podría ser un contrato de compraventa internacional. O sea, es una plantilla que ustedes podrían utilizar para poder realizar su contrato de compraventa. Es otro documento que ustedes tendrían que también utilizar y tener en cuenta en su bitácora. ¿Listo? Ahí está. Si quieren, también les voy a dejar ese link para que ustedes lo tengan en cuenta. Los contratos de compraventa. Se los dejo también para que lo tengan en cuenta y lo revisen. Eh, Obviamente es muy importante que en el contrato de compraventa haya claridad en cuanto a los incoterms que se van a utilizar, los documentos necesarios, todo lo que se haya estipulado en el contrato pues se debe cumplir al pie de la letra. Que si dijimos que íbamos a hacer una exportación utilizando el Incoterm FOB, pues tiene que ser con FOB, no puede ser con otro. Que si dijimos que el medio de pago para esa exportación era con una carta de crédito, con el Banco de Colombia aquí en Colombia, pues tiene que ser así. ¿Listo? Es importante. Otro documento. Este contrato de compraventa obviamente pues no hay que acudir a ninguna entidad porque eso es algo que se hace entre las dos partes, entre el exportador y el importador. 7. Términos de negociación. Recuerden los 5 términos. Los 5 términos son muy importantes porque con ellos podemos nosotros eh, darnos cuenta de cuáles son los riesgos, las responsabilidades y los costos que asume cada uno de las partes en el acuerdo o en el negocio que se esté haciendo. ¿Listo? Obviamente, pues aquí usted no tiene que incluir documentos. Bueno, sí tienen que incluir documentos. ¿Qué documentos me tendrían que incluir acá? Cuando hacemos un acuerdo comercial según un Incoterm, pues hay que tener en cuenta que hay unos documentos que se deben siempre utilizar. Por ejemplo, una factura o una cotización. Luego de la cotización viene la factura. Con la factura tiene que ir una guía eh, o un documento de transporte, que para el caso eh, si utilizamos, digamos, el modelo o el medio marítimo, pues debe ser el conocimiento de embarque. Si utilizamos el medio de transporte terrestre, la guía de carretera, la guía de porte. Y si utilizamos el avión, pues tiene que ser la guía aérea. ¿Sí? Además de eso, tienen que ustedes también incluir, por ejemplo, la declaración de exportación. Más adelante la vamos a ver. Pero también tendrían que incluir, por ejemplo, la lista de empaque. La lista de empaque, ¿qué es? Una relación del empaque o el embalaje que se va a utilizar para hacer la exportación. ¿Sí? Básicamente esos son los tres documentos básicos. Factura, lista de empaque y documento de transporte. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta eso. Ah, y también los documentos que nos generan los bancos, donde usted dice, mire, hay una carta de crédito abierta a su favor, como ya lo vimos en otra exposición de medios de pago. Octavo, procedimiento aduanero. Procedimiento aduanero también es importante porque precisamente aquí es donde ya hay que tener todos los documentos listos para poder realizar la exportación o la importación. ¿Listo? Mm, Existen unos regímenes también de exportación. Está la libre importación, las exportaciones sujetas a vistos buenos y el régimen de prohibida exportación. ¿Listo? Dentro de este octavo punto, procedimiento aduanero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero se debe hacer una solicitud de autorización de embarque. ¿Sí? El exportador o su agente de aduanas, recuerden que un exportador, a partir de los
$5.000, debe utilizar un agente de aduanas. ¿Listo? Eh, entonces, si es así, el exportador tiene que utilizar el agente de aduanas y a través del agente de aduanas solicitar la autorización, ¿sí?, a la DIAN a través de la plantilla Muisca o de la plataforma Muisca para poder hacer el embarque de la mercancía. Si la DIAN no le da a usted la autorización para hacer embarque, por X o Y motivo, pues no lo puede hacer. ¿Por qué no le dio la autorización? Porque nos faltó un documento. Porque resulta que estuvieron revisando y no tenemos el visto bueno del INVIMA. O no tenemos el visto bueno del ICA. Pues por eso no nos permiten el embarque. Entonces, ¿qué pasa? Señores Pepito Pérez, sírvase presentar ante la DIAN el documento permiso sanitario del INVIMA para poder hacer el embarque de su producto. Si no se presenta, pues simplemente la DIAN no da la autorización y en allá cuando el producto esté en el puerto, pues ellos simplemente no van a poder hacer eh, o subir la mercancía mejor al buque. O también en un aeropuerto, ¿no? O también en una zona de frontera. Tampoco en la zona de frontera nos van a poder hacer, nos van a poder dar paso porque no hemos cumplido con las normas. Entonces, primero la autorización del embarque. Segundo, la inspección aduanera. ¿Mm? Eh, bueno, qué pena, no sé qué ocurrió, creo que se cayó por un momento la señal y nos fuimos. Bueno, entonces íbamos en el paso número 8, en el paso número 8, en donde decíamos que se hace la solicitud de autorización de embarque, que se hace a través de la DIAN, en la plataforma Muisca. Obviamente la DIAN da la autorización siempre y cuando esté el 100% de los documentos al día, se cumpla con las normas. Si se requieren permisos previos, pues hay que hacerlo así. Luego viene la inspección aduanera. En la inspección aduanera, el sistema de información de la DIAN, o por medio del sistema de información de la DIAN, se presenta todo el tema de la inspección aduanera. ¿Sí? Entonces, cuando la DIAN hace su inspección, pues ya se hace el levante automático de la mercancía. ¿Mm? Eh, y cuando se hace el levante automático, pues se aprueba y se arroja el número de la declaración de exportación, más conocido como DEX, que también es un formulario, el formulario 500, que básicamente es aquel que nos permite hacer la exportación, ya donde se declara que se ha hecho una exportación. Cuando ya la declaración de exportación está firmada, ya se autoriza plenamente hacer la exportación del producto. ¿Listo? Luego viene también la autorización de embarque en ese paso 8. Cuando ya tenemos la declaración de exportación, pues nos autorizan el embarque y el producto ya puede ser subido al contenedor, al buque, al avión o al camión, o pasar la frontera. ¿Listo? Por eso aquí dice, cuando la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, ve que hay conformidad en todos los documentos y que la carga está limpia, no tiene ningún problema de pronto de tema de estupefacientes, de drogas y demás, y se cumple con los tiempos, pues simplemente permite hacer eh, la exportación. ¿Listo?
8.4. Embarque. Se entiende por embarque la operación de carga al medio de transporte de la mercancía. Entonces, cuando nos han dado la autorización de embarque, pues el siguiente paso es embarcar el producto a el medio que ya hemos contratado. 8.5. Certificación de embarque. El transportador transmite a través del sistema informático la información del manifiesto de carga entre los tiempos establecidos. Profesor, qué pena interrumpirlo. Su merced puede compartir pantalla, es que no lo está Ay, compartiendo. Qué pena. perdón, perdón. Discúlpame, ya. Disculpa, listo. Entonces, les decía, ya para el 8.5 es la certificación del embarque, que básicamente es que ya el transportador transmite a través del sistema informático la información del manifiesto de carga entre los tiempos establecidos. ¿Sí? O sea, aquí ya tenemos qué documento. ¿Qué documento tendríamos aquí? El documento de transporte. ¿Sí? Aquí ya es cuando tenemos el documento de transporte y con ese documento de transporte pues ya podemos nosotros generar la exportación definitiva. Y por supuesto hacer el cobro de la mercancía. Recuerden que se requiere para poder hacer un cobro de una mercancía, el importador allá en el otro país para que nos pague nos pedirá el documento de transporte como, digamos, soporte de que sí hemos enviado la mercancía. ¿Listo? Declaración de exportación definitiva. Cumplido los trámites anteriores, el exportador y o declarante, que puede ser la agencia de aduanas, firmará y presentará la declaración de exportación, que en el formato 600, como les decía anteriormente, por intermedio de los servicios de información de la DIAN. ¿Listo? Todo esto se hace por la DIAN. Listo. Luego viene el punto 9. Los soportes o los documentos que se requieren para la autorización de embarque y la declaración de exportación. Que es, digamos, retomando lo que íbamos hablando anteriormente, básicamente los documentos, soportes para la solicitud de la autorización de embarque, ¿cuáles son? Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. Pues en ese caso, ¿qué tenemos que presentar? La factura comercial o el contrato de esa exportación, de esa negociación que acabamos de hacer. Hay que también entregar los vistos buenos o autorizaciones de las entidades encargadas, INVIMA, ICA, Ministerio de Minas, etcétera, cuando sea necesario, porque hay productos que no necesitan unos permisos, unos vistos. El mandato básicamente es el documento en donde nosotros le decimos a la agencia de aduanas que le damos la autorización, la representación para que realice qué, pues la exportación. O sea, la agencia de aduanas es la que hace todo el trámite y nosotros simplemente somos el cliente de la agencia y la agencia es la que nos hace absolutamente todo el trámite de exportación. ¿Listo? Simplemente obviamente que hay que tener una relación y una comunicación muy fluida en caso de que se presente algún inconveniente. Pero normalmente la agencia de aduanas o la sociedad de intermediación aduanera es la encargada de hacer todo el trámite de exportación. Entonces los documentos para la autorización de embarque son la factura comercial del contrato, los vistos buenos según la entidad que los suministre y el mandato, el cual nos permite darle toda la autoridad a la agencia de aduanas para que realice la exportación. Los documentos para la declaración de exportación. Entonces, necesitamos los que ya les mencioné anteriormente, los tres anteriores, pero adicional a esto se debe incluir el conocimiento de embarque, la guía aérea o la carta de porte, que son los documentos de qué? De transporte según el medio de transporte. El conocimiento de embarque para eh, si el documento se va por buque, ¿no? Entonces, el modo marítimo. La guía aérea si es modo aéreo y la carta de aporte si es modo terrestre. O si es multimodal, pues el documento de transporte multimodal, así se llama. La lista de empaque, lo que les decía, que básicamente es el documento que nos indica qué tipo de embalaje lleva la mercancía. Entonces, que la mercancía, que se tienen 100 piezas embaladas en 100 cajas de cartón con medidas de 50 por 70 por 80. ¿Sí? Por ejemplo, en cada caja de cartón van 20 libros, los cuales están empacados en papel especial. Listo. Esa es la descripción de una lista de empaque. No es más. El certificado de origen, en caso de que sea necesario. ¿Sí? Digamos que ustedes tienen que hacer una exportación de sillas, pero resulta que esa madera
esa madera no es producida en Colombia. Esa madera es una madera especial que viene desde el Brasil, ¿sí? Entonces, el certificado de origen tendría que ser desde Brasil y no desde Colombia. Colombia va a hacer la exportación porque seguramente se importó la madera a Colombia, se le hizo un proceso, una transformación al producto, pero Colombia lo que está haciendo es que generándole un valor agregado al producto, lo está transformando, pero como tal la materia prima viene desde Brasil. Entonces el certificado de origen tiene que venir desde Brasil. Y los demás documentos que se puedan otorgar para la operación, ¿listo? Entonces el contrato, por ejemplo, el contrato del negocio, el contrato comercial. Eh, Básicamente esos son los documentos que se requieren para poder realizar estos procesos. ¿Ante quién se hace todo eso? Ante la DIAN, ¿vale? 10. Reintegro de divisas. ¿Qué es el reintegro de divisas? El reintegro de divisas básicamente, digamos que cuando usted como exportador genera una venta, pues usted le van a pagar en qué? En dólares. Esos dólares usted los tiene que cambiar en el mercado. Usted no puede quedar con esos dólares. Obviamente tiene que monetizarlos, pasarlos a la moneda colombiana. ¿Cómo los monetiza? Por medio de los intermediarios del mercado cambiario. ¿Quiénes son los intermediarios del mercado cambiario? Pues los bancos, las entidades financieras que conocemos todos. Bancolombia, Vivienda, Banco Popular, Banco de Bogotá, etc. Y todos prestan el servicio de compra y venta de dólares. Entonces usted las tiene que negociar con su banco y tiene que cambiarlas por pesos colombianos. Si usted no hace eso, resulta que el Banco de la República, quien es el encargado de reglamentar ese tema del reintegro de divisas, le puede generar una multa. Entonces usted tiene hasta 6 meses máximo para hacer ese reintegro de divisas. ¿Qué documento se utiliza para el reintegro de divisas? Entonces, el documento que se utiliza para el reintegro de divisas es este que está acá. Este documento. Declaración de cambio. Ay, Dios, ¿qué pasó? Este documentico. Como ustedes se pueden dar cuenta, dice Banco de la República, tipo de operación, o sea, si es una exportación o una importación, identificación de la declaración inicial, la ciudad, la fecha, ¿sí? Identificación del exportador, ¿quién es? Su NID, el nombre de la empresa, descripción de la operación, entonces si fue una operación de importación o exportación, el valor de la moneda de reintegro, o sea, 30.000, por ejemplo, $30.000, tipo de cambio, entonces ese día el cambio está en 4.000 pesos, hace la conversión, son 120 millones. Información, declaraciones de exportación definitiva, entonces el tipo de exportación que se hizo, número de exportación, la fecha, ciudad de aduana, numeral, valor reintegrado. Total FOB, entonces ¿de cuánto fue la venta FOB de esa exportación? Gastos de exportación, ¿de cuánto fueron los gastos de exportación? Eh, esta deducción sí depende, eso es un tratamiento impositivo que les hacen, depende de la organización como tal de la empresa. Reintegro neto, entonces aquí le van a decir, mire, el reintegro neto de divisas es de 110 millones de pesos, quitándole deducciones y demás. Y listo. Condiciones de pago. Se cancelará a nombre de la empresa XYZ en la cuenta de Bancolombia. Listo. Sale. ¿Listo? Ese es el documento. Y aquí está, pues, digamos, la forma de poderlo diligenciar. ¿Vale? Entonces, ese es el documento de declaración de cambio. Que hay que diligenciarlo porque si no lo diligenciamos, nos van a clavar una multa que es siempre fuerte. Entonces, básicamente, en este recorderis de 10 pasos para hacer una exportación, ustedes ya tienen claridad de cuáles son los documentos que hay que tener en cuenta y los que deben ustedes incluir como tal en esta evidencia que tiene que ver con la bitácora de los documentos de exportación. ¿Listo? Entonces, no sé, Mónica, si tienes alguna duda, pregunta, inquietud respecto a lo que les acabo. Pues, profe, ¿qué le digo? Digamos que es muy minucioso, es de mucho cuidado
y precisamente la palabra lo dice, paso a paso hacer la bitácora con cada uno de los documentos y consultar muy bien toda la información que debe llevar y el proceso, como seguir el orden. Pero sí, sí está compleja, pero le Tengan, hacemos. tengan en cuenta este paso a paso que les acabo de dar, porque digamos que es un recorderis de lo que hemos visto y teniendo ustedes muy claro el paso a paso, seguramente van a poder identificar cuáles son los documentos que se requieren. ¿Listo? Yo les traté de dar algunos ya, de tal manera que les va a ser un poco más sencillo. Ahí les envié también algunos links, enlaces, para que los revisen eh, y pues para que tengan en cuenta cómo es que tienen que trabajar esto. ¿Listo? Entonces, ya saben, Mónica y los compañeros que más adelante se revisen la grabación. Yo estoy pendiente del chat, del correo, del teléfono para cualquier duda, inquietud que surja entre semana. ¿Listo? Vale, profe, claro que sí. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, muy buena tarde entonces, que estén muy bien, estamos hablando. Gracias. Igualmente.